Tan tierno su hijo. Hola, hola chicos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia del día de hoy. En esta oportunidad, sí, Benjamín, mucha razón, vamos a conocer otro personaje importante en la Edad Media. Vamos a conocer quién fue, qué hizo y por qué es tan importante el personaje llamado Alejandro Magno. Así que, sin más que decir, comienza el juego. Acá tenemos a Alejandro Magno y la expansión helénica. Lo que vimos antes, en la Edad Media, las etapas en las que se divide, esta es una etapa de la Edad Media, la etapa helénica. Esta es una escultura de él. ¿Quién va a saber si se parece o no? Recuerden que muchas veces alguien, cuando tiene el poder, dice, no, quiero que hagan una escultura de mí, pero con esta postura, que se me vea menos nariz, que se me vea más nariz, que me vea más musculoso, con menos músculo, que parezca que estoy pensando cuando en verdad estoy durmiendo. Así, Alejandro Magno fue hijo del rey Filipo II de Macedonia. Lo que no se puede negar es que este personaje tenía una gran capacidad militar y política. Él, con esta expansión de su imperio, comienza y se crea el imperio helenístico. Logró concentrar el poder de Grecia, anexándolo con territorios de Medio Oriente y Asia. Era un personaje poderoso y como tenía una gran capacidad militar y el discurso político. Por ejemplo, el día de hoy vamos allá, sí, vamos allá, como dice el Benjamín, porque allá tenemos más riquezas. Así, allá. Entonces, es allá donde tenemos que ir, pero tenemos que conquistar, porque esas tierras son para nosotros, porque tenemos el derecho divino de poseerlas. Y la gente los seguía. Eso es el poder político. Muy bien. La expansión del imperio se inicia con el padre de Alejandro Magno, es decir, Filipo II. Pero la mayor expansión territorial es a manos de Alejandro Magno. Pero Magno no era su apellido, sino que es por su acción de magnificencia, porque él era magnífico. Por eso es Magno. Así, wow. Muy bien, Benjamín. Todo esto es lo que se conquista por parte del imperio helenístico. Tenemos la península de los Balcanes. Tenemos islas. Tenemos parte de Asia, Medio Oriente. ¿Se dan cuenta? Por ello fue tan trascendente esta acción del imperio helenístico en la Edad Media. Pero como ustedes me conocen y saben que no me gusta hacer cátedras de lo que estoy explicando, vamos a pasar a la siguiente parte. Es decir, un video bastante práctico, resumido, con lo que es Alejandro Magno y su imperio. Así que presten muchísima atención por lo que está por comenzar. III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Es uno de los personajes históricos más atractivos para el gran público. Su breve pero intensa vida, la trascendencia de todas sus conquistas y victorias y el cambio radical que provocó en el mundo en el que le tocó vivir
ha propiciado que en los últimos años se hayan publicado auténticos ríos de tinta sobre su vida y obra. Alejandro Magno nació en Pela, ciudad ubicada en el centro político de Macedonia, en el verano del año 356 a.C. Era hijo de Olimpia de Epiro y del rey Filipo II. De entre todos los preceptores y maestros de Alejandro, ninguno es tan famoso ni tan importante como Aristóteles, que se encargó de que estuviera bien formado en historia, literatura, geografía, matemáticas, ética, política, filosofía y medicina. Junto a esta educación tan completa, la infancia de Alejandro igualmente estuvo marcada por un duro entrenamiento físico. En el 336 a.C., como resultado de una conspiración, su padre es asesinado. Un Alejandro de tan solo 20 años que ya había demostrado cierta madurez militar, sabía que tenía que moverse rápido si quería asegurarse la sucesión en el trono. Primero se apoderó del palacio de Egas, haciéndose proclamar rey allí. Respaldado por Antípatro, uno de los generales más veteranos de su padre, recibió el juramento de fidelidad de la nobleza y de los representantes del ejército. Una vez vengado a su padre, se aseguró su propio futuro acabando con sus potenciales rivales. Así, Alejandro hizo ejecutar a su hermanastro Carano y a su primo hermano Amintas IV. Además, envió a Asia a un hombre de plena confianza, Hecateo de Cardia, para que acabara con Átalo, que era el comandante en jefe del ejército macedonio en la zona. Por otro lado, su madre, la implacable Olimpia, hizo asesinar a la última esposa de Filipo, la sobrina de Átalo, Cleopatra Eurídice, y también a su hija Europa de corta edad. Con el trono amarrado, el macedonio tuvo que hacer frente a sus vecinos. En una rápida campaña de apenas unas semanas, prácticamente toda Grecia se arrodilló y aceptó a Alejandro como su nuevo líder en la guerra venidera contra el imperio persa. Antes de volver a casa, Alejandro visitó el oráculo de Delfos para realizar algo que se repetiría muchas veces en sus campañas venideras: buscar el apoyo de los dioses locales y así poder justificar sus conquistas. Una vez consolidado su poder en Macedonia y Grecia, durante la primavera del año 334 a.C., Alejandro marchó a Asia para ponerse al frente de las tropas. Un colosal ejército de 37.000 efectivos, integrado por 12.000 soldados de la falange macedonia, 3.000 hipaspistas, la Guardia Real, 1.800 soldados de la caballería de élite, los Etairoi, 9.000 soldados de infantería y caballería que habían aportado sus aliados griegos, y las unidades especiales de infantería ligera procedentes de Iliria y Tracia. No solo contaba con un poderoso ejército de tierra, sino llegado el momento también dispondría de una poderosa flota compuesta por unas 200 naves. La primera gran victoria de Alejandro contra los persas tuvo lugar en el río Gránico, en el 334 a.C. A continuación, marchó por la costa sur de Turquía, conquistando ciudades como Sardes, Éfeso, Mileto o Halicarnaso. En la práctica, esto supondría que en poco más de un año el conquistador macedonio iba a tener en su mano la mayor parte de la península de Anatolia. Al rey persa Darío III le preocupaba no poder pararle los pies a Alejandro. Asumió el mando buscando una victoria en alguna batalla terrestre que acabara siendo decisiva. Sin embargo, en el 333 a.C. sufrió una humillante derrota en la batalla de Isos. Después, Alejandro decidió bajar por la franja siro-palestina, antes de adentrarse en el corazón del imperio persa, con la intención de privar a estos de las bases navales que tenían en la zona. Así, las conquistas de Alejandro Magno se extendieron por toda la costa mediterránea, incluyendo Siria, Fenicia y Gaza. Acto seguido, Alejandro se detuvo en Egipto para liberar a la milenaria civilización del yugo persa. Después de pasar por Pelusio o Menfis, el gran Alejandro fue proclamado faraón. Años más tarde, con el ascenso al poder de su general Ptolomeo, una nueva dinastía de origen macedonio regiría el destino de Egipto durante 3 siglos, la dinastía tolemaica. Para ganarse a sus gentes, a sus sacerdotes e incluso a sus dioses,
Alejandro hizo una parada en el oasis de Sigua, visitando el oráculo de Amón, que proclamó su origen divino. El macedonio trató de no causar un terremoto demasiado grande en Egipto, y no alteró su división provincial ni sus tradiciones, aunque ya nada sería como antes. En el delta del Nilo, junto a la costa, fundó Alejandría, ciudad que llevaba su nombre. En el año 331 a.C., concebida desde su origen como el mejor escaparate en Occidente de la riqueza y el esplendor cultural y económico de Egipto, Alejandría pronto se convertiría en una de las ciudades más importantes no solo de Egipto, sino de todo el mundo antiguo. Según las fuentes, en ella llegaron a vivir unos 600.000 habitantes al final del periodo helenístico. Ese mismo año, a Alejandro sus conquistas le llevaron a Mesopotamia. Aprovechando su estancia en Egipto, el rey persa Darío había reunido un poderoso ejército, pero de nada le sirvió su apabullante superioridad numérica durante la batalla de Gaugamela. Alejandro salió victorioso gracias a su pericia como estratega. La batalla, que tenía que implicar la derrota definitiva de Macedonia, en realidad supuso el final del imperio persa, ya que a partir de aquí todas las acciones de Darío serían de huida y defensa. Tras este éxito tan importante, Babilonia y Susiana se rindieron. En una rápida acción, Alejandro tomó Pasargadas y Persépolis, la capital del imperio persa. Huyendo de Ecbatana debido al imparable avance del conquistador macedonio, Darío III fue asesinado por su sátrapa Besos, que se autoproclamó rey bajo el nombre de Artajerjes. Este fue un gran punto de inflexión en las conquistas de Alejandro, ya que con gran inteligencia adopta el título de Rey de Reyes y decide vengar a Darío, por lo que emprende la persecución de Besos. El conquistador macedonio transformó notablemente su apariencia y su comportamiento para lograr el reconocimiento de sus nuevos súbditos orientales. Para ello empezó a vestirse con las ropas típicas de los reyes persas. Regaló a los suyos ropajes color púrpura bordados en oro para que los llevaran en público, y ensilló los caballos con los arneses típicos de la zona. Creó dos cancillerías, una europea y otra oriental, despachadas con el sello real de Darío III. También se rodeó de un nutrido séquito de nobles locales que le rendían culto, e incluso formó un harén con cientos. ¿Se dan cuenta? ¿De verdad era una estratega militar? Realmente lo que él hizo fue impresionante. Tenía solo 20 años cuando comenzó todo este movimiento. Imagínense lo que él hizo, que fue proclamado faraón en Egipto. Buscaba la aprobación divina para ser aceptado por sus nuevos súbditos. Es decir, hablamos de alguien muy listo, muy inteligente. No solamente era dotado con habilidades militares ni de conocimientos medicinales, médicos. Él era un listo estratega. Sabía cómo hacer las cosas para ganar cada vez más súbditos y así ampliar su dominio. O sea, estamos hablando de alguien muy perspicaz, de alguien muy listo. Y no es algo sencillo de hacer. Para muchos sería una labor imposible asumir un reino, un imperio, con la edad de 20 años. Pero cada paso que él hizo, cada paso que él dio, acompañado lógicamente de sus más cercanos, de sus hombres y mujeres más leales, porque su madre igual juega un rol importante. Y se amplió su dominio por Medio Oriente, Asia. Era abismal lo que él estaba haciendo. Por eso se ganó el apodo de el seudónimo Alejandro Magno, porque era magnífico lo que él estaba haciendo. Eso hablaba de su magnificencia. Y para algunos oráculos,
eso se debía a que él tenía origen divino, es decir, probablemente hijo o familiar de algún dios. Ya saben en qué año se inicia esta expansión. Y esta explicación que vimos nos facilita bastante la comprensión de este nuevo contenido. Alejandro Magno. Recuerden que nosotros solamente estamos ahondando en personajes y su labor para ver este contenido de la Edad Media. Disculpen por si escuchan la pelota, ustedes saben que cuando se tiene cierta edad lo que más se quiere es jugar. Bueno, aquí están, ¿ven? Acá, esta es imagen lógicamente de una película, pero la película tiene muchas escenas y eventos que de verdad ocurrieron. Muchas escenas que realmente ocurrieron. Por ello, que no tenemos que ignorar algunos sucesos y algunas obras cinematográficas basadas en acontecimientos bélicos. Porque estamos hablando de el personaje más influyente en la Edad Media. Tanto así que fue proclamado faraón de la dinastía ptolomeica. 300 años en los cuales esta dinastía hizo de las suyas en Egipto. Y se proclamó como Alejandría la ciudad más importante del mundo antiguo. Ya se explicó con el... Ahí comienza la expansión territorial explicada con el video. ¿Ven? Ahí están las batallas. Ahí están las batallas. Él tampoco vive mucho tiempo. Si se ponen a pensar, él murió en el 328 a.C., es decir, desde el 57 hasta el 328, no es muchísimo tiempo. No es mucho tiempo. Igual murió joven. Pero lo que él hizo, como lo dicen ustedes, ese mucho texto que dejó, su acción, aseguró a su dinastía por 300 años en muchos rincones del mundo antiguo. Así que chicos, ahora, sin más que decir, los dejo invitados para conectarse mañana a nuestra cápsula de historia, recordando que finalizaremos con el actuar de Alejandro Magno en la Edad Media. Así que, sin más que decir, me despido de cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Chao, chao.